Una de las cosas esenciales que le quiero preguntar es precisamente qué ha hecho la izquierda por Latinoamérica y qué ha hecho la izquierda por cada pueblo. Yo estoy en una crisis de pensamientos. Usted sabe que yo siempre he sido, bueno, no sé si sabe, pero yo siempre he sido de izquierda. Y sin embargo, por ejemplo, veo en El Salvador a Bukele, que es un este, estandarte de la derecha, resolviendo un montón de cosas que para la gente de a pie parece mentira, pero es absolutamente esencial, como ir a comprar en las camionetas, caminar por los barrios, en un país donde la izquierda ha sido muy importante, digamos, ¿no? Y usted ahora sale con este libro y dice, no podemos llamar a Andrés López Obrador de izquierda. Yo creo que no, pero tampoco podemos llamar de izquierda a los anteriores, que tampoco me parece que no. Y en el medio hay muchísimas expresiones que nada tienen que ver con los partidos. Así que me pareció bueno empezar a cuestionar un poquito eso. Bueno, yo he insistido mucho en que quizá debamos empezar a hablar de las izquierdas para Lo tratar, dice. para tratar de ubicarnos por lo menos y para entendernos. Eh, Hay quien utiliza el término izquierda como si estuviera hablando de una corriente política que de manera inmanente tiene una especie de superioridad moral sobre los otros. Y yo creo que quizá alguna izquierda sí, pero no todas las izquierdas. En el siglo XX vimos izquierdas que a nombre de la igualdad acabaron suprimiendo todas las libertades y creo no exagerar. Si uno voltea a ver lo que hizo Stalin o Pol Pot, pues sabe inmediatamente que aunque ellos se reivindicaron de izquierda y aunque en el mundo se les vio como gobiernos de izquierda, pues realmente las catástrofes que generaron en sus respectivos países fueron mayúsculas. Entonces, yo creo que hay que adjetivar a las izquierdas. Hay una izquierda autoritaria que ha hecho mucho daño y con la cual yo simple y sencillamente no me identifico. Y hay una izquierda democrática en la cual yo quiero inscribirme, que es una izquierda que ha intentado o que intenta conjugar los dos grandes valores que puso en acto la modernidad, la libertad y la igualdad. No sacrificar una en aras de la otra, sino tratar de conjugarlas. Se trata de dos valores no siempre armónicos, son valores que pueden estar tensionados, pero creo que suprimir uno u otro, lo único que construye pues son infiernos en la tierra. Y en ese sentido, mi alegato es que en términos políticos la actual administración no es democrática, que ha aceitado pues muchos resortes autoritarios y que incluso su política social tiene que ser revisada, porque antier o hace 4 días el Coneval volvió a presentar los datos de su informe sobre la evolución de la pobreza en México y lo que vemos es que del 2018 al 2020 la pobreza ha aumentado, la pobreza extrema también, e incluso que 15 millones, nos dice el Coneval, han dejado de tener acceso a la salud pública. Entonces, pues también en esa dimensión, pues difícilmente uno puede decir, puede afirmar de manera rotunda, pues que esto es izquierda. Yo incluso utilicé ahí un término para tratar de ser enfático. Izquierda y López Obradorismo no son lo mismo. Eso es cierto, pero por otro lado también yo pienso en la cantidad de problemas nuevos que han aparecido ahora en la sociedad. Y no sé si la izquierda con la que está de acuerdo usted o la izquierda con la que no está de acuerdo usted, pueden enfrentar esos problemas. Me da la sensación de que ninguna de las corrientes puede aceptar o puede enfrentar lo que es el cuestionamiento de género, el cuestionamiento del sexo, lo binario, lo no binario, el hambre, el hambre feroz que está en cada rincón, digamos.
Y el problema del narcotráfico, que es un problema del neoliberalismo pero feroz. No sé cómo usted ve estos problemas aplicados a la izquierda. Bueno, yo creo que la izquierda tiene que estar abierta a Ujú. las nuevas exigencias, a las nuevas agendas, es decir, no pueden claustrarse en una retórica y en una idea que la propia realidad va rebasando. ¿A qué me refiero? Si algo ha aparecido, no solamente en México, sino en el mundo, pues son movimientos sociales con agendas propias, legítimas e importantes. Está el tema de los derechos humanos, está el tema eh, del medio ambiente y los recursos naturales. Está el tema de género, como bien dices. Está el tema de los movimientos gays. Eh, la agenda es enorme y diferenciada. Y para tratarla y para asimilarla, es necesario estar abiertos a esos nuevos vientos. ¿Cómo pienso yo el asunto? A diferencia de los partidos de ayer, que creían en muchos casos que tenían un diagnóstico y una propuesta totalmente definida, hoy creo que hay que asimilar que tanto el programa como las respuestas tienen que irse afinando conforme los acontecimientos se presentan, los movimientos aparecen y las reivindicaciones también. Y por ello es que requerimos de un Estado democrático que sea capaz de nutrirse de esos movimientos, de esas exigencias, de ofrecerles un cauce, de estar alerta a esas nuevas agendas. Y lo que yo veo es que ahora en nuestro país, por el contrario, esto se está cerrando. Creo que desde la administración del presidente López Obrador se piensa el juego entre las instituciones del Estado, las asociaciones civiles, como un juego de suma cero, es decir, que lo que gana uno lo pierde el otro y a la inversa. Y eso es una idea totalmente errónea. Las agrupaciones civiles, con sus respectivos temas, elaboraciones, exigencias, demandas, lo que están poniendo sobre la mesa es la posibilidad de atender una baraja de temas y de demandas que solo escuchándolas pueden ser procesadas por las instituciones del Estado. Y si el Estado es capaz de ser permeable a esas exigencias, el propio Estado se fortalece. Es decir, que no es un juego de suma cero, puede llegar a ser un juego virtuoso en el que organizaciones de la sociedad civil y al mismo tiempo las instituciones del Estado mutuamente se fortalezcan. Pero yo veo que no vamos en esa dirección, todo lo contrario. Usted dice también en el libro que los derechos humanos, el ecologismo, la cantidad de derechos que reclamamos los ciudadanos de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo califica de expresiones del neoliberalismo. Y esto, para todos, digamos, es como una mirada un poco corta, ¿no? En efecto, ahora, él lo dijo y lo dijo con todas sus letras. Y quizá lo más triste de todo es que estoy convencido que organizaciones y personas que militan a favor de los derechos humanos, a favor de la ecología, eh, sin duda votaron, muchos de ellos votaron por la actual administración, votaron por Andrés Manuel López Obrador, por los candidatos de diputados y de senadores, gobernadores de Morena. Y sin embargo, hoy desde el gobierno se les descalifica y se les coloca el epíteto de neoliberalistas como si ese término, como si ese término lo explicara todo. Yo creo que estamos en una situación en donde incluso hemos empezado a perder capacidad de entendimiento porque los conceptos se utilizan con tal vaguedad, con tal a veces mala fe, que es muy difícil entendernos. Por ejemplo, ahora resulta que conservadores son precisamente
esos movimientos feministas, esos movimientos ecologistas, esos movimientos por los derechos humanos, ahora son conservadores. Bueno, yo aprendí, creo que desde la prepa, a lo mejor un poco después, pues que conservadores son aquellos que quieren mantener el statu quo, que reivindican las tradiciones, que se cierran ante las nuevas manifestaciones de la vida social. Esos son los conservadores. Y bueno, si algo hay novedoso en el escenario político, son precisamente ese tipo de movimientos, con agendas, insisto, que vale mucho la pena contemplar, asimilar, discutir, por supuesto, pero no negar, no descalificar. Si algo necesitamos es tender puentes de entendimiento y estamos erosionando incluso el propio lenguaje. Ahora, las instituciones culturales uno va a cada una de ellas y el presupuesto es mínimo también. Entonces, en ese sentido, hay un quite a la cultura. No, no hay ninguna afición, digamos, por lo cultural. Y esto es raro, digamos. No es raro, es penoso. Si de algo México podía vanagloriarse, es que de manera, si se quiere, zigzagueante y con muchísimos problemas, las diferentes políticas habían construido una serie de instituciones y de programas culturales que valía la pena reforzar, por supuesto, reformar, analizar si funcionaban bien, etcétera, etcétera, pero no desmantelar. Había, digamos, una serie de instituciones públicas, todavía las hay, que eran puntales del desarrollo de las artes y de la cultura en general. Y en efecto, se les desprecia, parece ser que son superfluas, según el discurso oficial, que están colonizadas por intereses bastardos. Y esa visión de las cosas creo que no nos está ayudando. Lo digo de otra manera. El presidente de la República ha machacado que en México entre el año 1982 y 2018 es una época neoliberal. Sin duda en esos años hubo una política económica neoliberal, sin duda, una política que desreguló, que privatizó, que creyó que el mercado debía expandirse a costa del Estado, etcétera, etcétera. Eso es cierto, pero no es cierto que todo lo que pasó en México puede reducirse a lo que pasó en la economía. No es cierto que haya una política científica neoliberal, ni una política cultural neoliberal. Eh, no es cierto que las universidades hayan funcionado bajo el ideario neoliberal. No es solamente reduccionista, es mentiroso. Y creo que si queremos realmente analizar lo que pasó en esa época, tenemos que ir pues esfera por esfera, viendo qué sucedió y no destruir aquello que creo fue un avance con aquello que no lo que fue desastroso. Para decirlo de otra manera, ahora resulta que en el liberal también fue todo el esfuerzo de varias generaciones de mexicanos por construir un entramado democrático. Caray, eso fue un esfuerzo que incluyó a la izquierda, a la derecha, a gobiernos, a partidos, a organizaciones civiles y que permitió paradójicamente que hoy Morena sea gobierno. ¿Por qué destruir eso? Porque se construyó en la época neoliberal. Por favor, por favor. ¿Usted cree que la democracia está en peligro entonces? Que la democracia, perdón, ¿Está en peligro? yo sí creo eso. Mire, la democracia no significa solamente elecciones libres y equitativas. Por supuesto que si no hay elecciones libres, no hay democracia. Como decían antes, es una condición necesaria, pero no suficiente. La democracia también es un poder regulado, es un poder fragmentado, es un poder vigilado y es un poder al cual se le puede incluso confrontar desde la sociedad a través de la vía judicial. Eso es la democracia, es un sistema de gobierno. Y bueno, cuando uno escucha al presidente, uno se da cuenta, primero, que no le gusta cuando los otros poderes tienen puntos de vista distintos, los otros poderes constitucionales me refiero. No le gustan los órganos autónomos del Estado, no le gustan los otros partidos,
no le gustan las organizaciones de la sociedad civil, descalifica a periodistas, académicos y medios que no, ¿Están de acuerdo? siguen, digamos, sus consignas. Y bueno, pues si esos no son signos de un comportamiento autoritario, ya no sé qué quiere hacer eso. Y ahora mismo estamos viviendo, digamos, la moneda está en el aire. ¿Qué va a suceder con nuestro sistema electoral? Si, como todo parece indicar, este martes se acaba aprobando finalmente este paquete de leyes en materia electoral, pues yo creo que será un golpe muy duro al Instituto Nacional Electoral, que sin duda alguna es una institución que nos ha permitido contar con elecciones libres, equitativas. Que el solo hecho de que esta reforma vaya a suscitar el número de impugnaciones que va a suscitar, ya nos debería alarmar. Es decir, partidos políticos han dicho que van a ir a la Corte, minorías parlamentarias han dicho que van a ir a la Corte, organizaciones civiles van a ir a la Corte, personas en lo individual y trabajadores del INE se van a amparar. Es decir, cuando las reglas electorales deberían de ser el basamento de nuestra convivencia. Si algo se intentó hacer desde 1994 hasta 2014, 4 reformas electorales, fue tratar que esas reformas fueran de consenso. ¿Por qué de consenso? Porque se trata de las reglas del juego. Y cuando no se está de acuerdo en las reglas del juego, pues el juego empieza mal. Ahora, hay un poder ciudadano que es bastante eficaz, me parece, que se ha proclamado, por ejemplo, con bueno, no sé si llamarlo asesino, pero ese agresor de la saxofonista, La Ríos, que ha cambiado precisamente la medida. Hay como un gran poder ciudadano que frente a la expresión, el gobierno retrocede, ¿no? Por ejemplo, la propaganda de Sabrina Sabrok en el IFA que ahora la han sacado. ¿Qué piensa usted de ese poder ciudadano? ¿A dónde se... Yo sí creo, bueno, yo sí creo que hay un poder ciudadano. Ahora, ¿qué tipo de poder es este? Este es un poder difuso, fragmentado y todavía en nuestra sociedad bastante epidérmico. La inmensa mayoría de los ciudadanos, por desgracia, no están en ninguna causa, digo, causa política, y tampoco están en ninguna organización social. Pero tiene usted toda la razón. Si algo ha sucedido en los últimos años en México, es un robustecimiento de esas organizaciones sociales que son, sin duda alguna, un dique al autoritarismo. Yo lo que creo es que hoy, mañana, en los próximos meses, precisamente lo que se está jugando es eso. Si México en el futuro inmediato va a procesar su vida política en un formato democrático o en un formato autoritario. Y esa disputa no está resuelta. Que, en primer lugar, por lo que usted dice, México tiene una ciudadanía plural, una buena franja de ella organizada, demandante, que se moviliza. Eso. Pero además, también hay partidos políticos, agrupaciones sociales, poderes constitucionales, poderes en los estados del país, órganos autónomos del Estado. Unos han resistido más, otros se han plegado, pero el juego sigue. Y ojalá al final la moneda caiga del lado que a mí me parece correcto, que es el lado de la democracia. ¿Por qué? Porque una sociedad masiva, contradictoria, compleja como la nuestra, la verdad es que no cabe en un formato autoritario. La democracia lo único que ofrece es que esa diversidad que hay en una sociedad, a la cual se le considera una riqueza, que esa diversidad pueda expresarse, pueda recrearse, pueda convivir y pueda competir de manera pacífica y ordenada. Eso es a lo que se aspira. En cambio, el autoritarismo a lo que aspira es alinear a toda esa diversidad bajo un solo mando, un solo ideario y a veces hasta una sola voz. Bueno, eso sería realmente trágico, creo, para un país como México. Vamos a promover este librito que se lee en 1 hora y media, me dijo Creo que Iracema. menos, Sí, Mónica, creo que hasta yo lo menos. leí en menos tiempo. Izquierda y Democracia, José Waldenberg. Y la última pregunta es si toda esa expresión
del poder ciudadano a dónde va. Porque la verdad que mirando el lado opositor, a veces uno se acobarda mucho, ¿no? Sí, esa es una muy buena pregunta, pero creo que por lo pronto va a haber una nueva expresión de ese poder este domingo en el Zócalo. Sé que muchas organizaciones civiles han estado convocando para este día 26 a las 11 de la mañana en el Zócalo y en más de 60 ciudades en toda la República, pues para que los ciudadanos comparezcamos y le demandemos a la Suprema Corte de Justicia que no deje pasar este puñado de reformas que uno, violaron el procedimiento legislativo. Todos lo vimos. En el caso de la Cámara de Diputados, la iniciativa llegó a mediodía y a las 7 de la noche se estaba aprobando. Es decir, ni siquiera hubo tiempo de leerla. Pero más allá de que violaron el procedimiento legislativo, pues es claro que muchas de estas disposiciones violentan y niegan disposiciones de carácter constitucional. Entonces, pues yo creo que este domingo va a haber, bueno, eso espero, pues una expresión de eso que usted llama poder ciudadano. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Gracias, Mónica, gracias a usted.